Bien, ¿no? Ahí sí pasó. Perfecto, listo. Entonces comenzamos con la parte teórica. Bien, ante todo no es necesario que estén colocando en el chat su asistencia porque el mismo sistema me bota una relación de los asistentes y yo en base a esa asistencia es que voy a colocar la asistencia de los que han entrado. En esa asistencia, por si acaso, me indica la hora de ingreso del asistente y la hora de salida. O sea que por favor les agradecería que se mantengan en línea durante la hora porque aquellos que estén en un tiempo muy cortos por el simple hecho de marcar la asistencia no es lo adecuado, solamente para que lo tengan como presente. Bien, el día de hoy entonces tenemos la... Perdón un ratito, voy a quitar mi pantalla para que no los distraiga. Ok. Como mencionaba entonces, voy a presentar la clase sobre selección y adaptación de cubetas de stock, impresiones primarias y modelos de estudio. Bien, ¿cuál es la finalidad de lo que estamos haciendo en este momento? Eh, bueno, ante todo, esto lo quería dejar para la parte final, pero de todas maneras se los voy a comentar ahora. Recuerdan que la clase pasada tomé una evaluación sobre reconocimiento anatómico. Estoy un poquito decepcionado con los resultados que he obtenido, porque se supone que es un quiz, ¿no? O sea, una evaluación rápida en la cual todos ustedes ya deberían de tener un amplio conocimiento de todas las estructuras macro y microanatómicas de un edéntulo completo. A muchos de los que han dado esta pequeña evaluación, recuerden que la evaluación es permanente y continua, han salido desaprobados. Una gran mayoría de estudiantes del curso. Y no hay razón para eso, ya que se ha dado con anticipación la clase teórica, se les ha hecho hincapié en la parte teórica, se ha hecho hincapié todos los reconocimientos anatómicos en la parte práctica, y la verdad no debería haber habido un resultado tan, digamos, negativo, ¿no? Yo recomiendo a todas aquellas personas que faltan algunas de las teorías, revisen las clases porque las clases las estoy publicando con anticipación. Antes de la clase deberían de revisar la clase para que vayan a clase conocedores del tema a hacer. Y no solamente eso, sino que revisen la literatura que se les ha puesto con tanto esfuerzo en la guía de práctica para que cada uno de ustedes pueda tener conocimiento de lo que se está haciendo y puedan reforzar la parte teórica del curso. eh, el esfuerzo que hacemos los docentes con la finalidad de que ustedes reciban la mayor cantidad de información no radica solamente en que ustedes estén sentados recibiendo la información como lo están haciendo en este momento, sino que pongan de su parte en el sentido de que puedan hacer revisión de la literatura para que refuercen el conocimiento que cada uno de ustedes está recibiendo. Espero que las próximas evaluaciones que en algún momento se tomen, que van a ser inopinadas, sin necesidad de que sea regular, ustedes puedan mejorar ese tipo de evaluaciones porque todo esto va a influenciar en la evaluación final, parcial primero y después final del curso. Por ende, les recomiendo que traten en lo posible de mejorar esas evaluaciones. Ya cada uno de los docentes en la práctica misma les hará ver el resultado de la evaluación y si alguno quisiera revisar el por qué tiene esa evaluación, lo puede hacer directamente conmigo, que yo tengo las evaluaciones en físico en mi poder. Bueno, dejando de lado esto que es algo negativo que se está presentando en el curso y es para mejora de ustedes mismos, sigamos entonces con la clase del día de hoy. Como les mencionaba, vamos a tocar el primer paso dentro de lo que corresponde al protocolo de la confección de una prótesis completa, que es la impresión primaria. La impresión primaria es una impresión que se realiza al inicio con la finalidad de poder obtener un modelo inicial ya para comenzar a hacer una mejora en la impresión y obtener un modelo lo más preciso y parecido a lo que el paciente tiene, a pesar de que sabemos de que todos los materiales que prácticamente se utilizan en el protocolo de prótesis completa son materiales de alta calidad y de muy buena fidelidad para efectos de la copia de los tejidos. Entonces,
tomar una impresión primaria, no necesariamente, como lo mencioné en la clase anterior, se puede hacer solamente con el alginato. Y puede ser una impresión simple de alginato, una impresión doble de alginato, o en todo caso una impresión con otros tipos de materiales e inclusive con la misma prótesis del paciente. Ya conversamos sobre eso en la clase anterior. Vamos a hacer nuevamente muestra de este tipo de formas de realizar las impresiones. En nuestro caso es como si el paciente no tuviera prótesis y comenzamos de cero. Y por consiguiente vamos a tomar una impresión que parta justamente de cero. La impresión anterior que ustedes han tomado ha sido una impresión prácticamente diagnóstica, que en realidad no es una impresión diagnóstica, porque la impresión diagnóstica es la impresión primaria, sino es una impresión previa, puesto que en ese modelo del paciente, teóricamente ustedes deben de adaptar la cubeta de stock con la finalidad de poder tomar esta impresión primaria, que es mediante la técnica algin-alginato. Como no tenemos pacientes sino tipo DON, entonces vamos a trabajar directamente con el tipo DON y vamos a adaptar la cubeta en el tipo DON que ustedes han marcado todo el reconocimiento anatómico. Ahora, eso no se hace en el paciente. En el paciente hace lo que hemos hecho en la práctica pasada, tomar una impresión que no necesariamente es una impresión muy buena, pero que nos permite obtener un modelo en el cual podemos adaptar las cubetas de stock y después hacer la toma de la impresión con la técnica algin-alginato en el paciente. Entonces, como están viendo ustedes, esto es un protocolo que implica una impresión previa solamente con finalidad práctica de poder realizar un trabajo fuera de la boca del paciente. Bien, entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer con la técnica? Primero, ya todo el material ustedes lo tienen y se les ha hecho llegar, lo pueden revisar en la guía de práctica. Necesitamos una serie de materiales, voy a revisar un ratito, les voy a leer la, la guía de práctica en la cual el material que se utiliza de lo que se ha solicitado. Perdón, estoy ahorita entrando a la guía de práctica solamente para ver el material. Y en la página 7, que es justamente donde se realiza la selección y adaptación de las cubetas de stock, se ha pedido como materiales, aparte del mandil y el campo, modelos de diagnóstico socalados, que son los modelos tipo DON, sobre ellos vamos a trabajar, un lápiz bicolor, un lápiz negro marcador, lija de agua, se le llama así a la lija de agua que se utiliza para metales, número 0, y también acrílico de curado rápido, aislante para acrílico, cera amarilla y piedras montadas. Esto último es para hacer correcciones, me refiero al acrílico. Y dentro de los instrumentales que se les ha pedido, tenemos un juego de cubetas de stock de aluminio, blando para edéntulos, el micromotor, una tijera curva para recorte de metal, un alicate curvo, una regla flexible, transparente, un vaso DAPE, una espátula número 7 y un pincel suave. Entonces, para efectos del recorte propiamente dicho, ustedes tienen aquí, tenemos aquí la cubeta, la cual lo primero que vamos a hacer es tratar en lo posible de acondicionarla al modelo. ¿Se ve la diapositiva, Christopher, donde está la cubeta sobre el modelo? Sí, doctor. Ok, gracias. Gracias, chicos. Bien, como comprenderán, las cubetas de stock de paciente déntulo, y ustedes ya lo han comprobado en la clase anterior cuando han tomado su modelo, son bastante grandes comparativamente con el modelo. Los modelos no son realmente unos modelos que permitan una adaptación directa como si fueran cubetas de stock. Voy a prender ligeramente acá. No lo tengo acá. Bien, antiguamente las cubetas eran rígidas y porque eran cubetas que no eran flexibles y por ende no se tenían que recortar, pero muchas veces no caían exactamente en la forma que tenía el modelo que nosotros íbamos a trabajar, en este caso el del paciente. Por esa razón, el doctor Lepera, ya hace muchos años, el doctor Lepera es argentino de la Universidad de Buenos Aires, prácticamente creó esta técnica, que es una técnica muy práctica y económica para poder tomar una impresión primaria. Y con esta impresión primaria podíamos lograr un modelo que era mucho más acercado
a lo que realmente es la boca del paciente. Entonces, para poder lograr esta adaptación y poder hacer que tenga la forma adecuada a cada uno de los elementos, tanto superior o inferior como se ve, las cubetas tienen que recortarse. Entonces, para eso, nosotros tenemos las cubetas de stock. Ahí tienen ustedes las cubetas de stock, tanto superior como inferior, y tienen ahí la tijera curva. Para efectos del recorte, nosotros tenemos que seguir un protocolo que está descrito en la guía de práctica. Si ustedes leen la guía de práctica, en ella pueden apreciar que se comienza con una secuencia que es marcar, cortar, adaptar y lijar. Ese protocolo que está ahí, simple, de 4 puntos que son marcar, cortar, adaptar y lijar, se realiza en toda la estructura de eh, de la cubeta. Entonces, si yo tengo mi cubeta, lo que tengo que hacer con el lápiz negro es hacer una marca en el sitio donde voy a cortar. Una vez que he marcado, hago el recorte con la tijera curva, de tal forma que pueda llevar la curva hacia la parte interior y la zona de corte no se vaya hacia abajo, sino completamente hacia arriba. Y de esta forma, después de haber hecho ese recorte, lo que tenemos que hacer con el alicate curvo es enderezar todo lo que puede haber quedado mal, inclusive podemos llegar hasta la zona de las perforaciones y acorde con eso, nosotros vamos a poder tener el recorte. Por supuesto, para suavizar ese recorte, lo que tenemos que hacer es lijarlo, porque podemos lastimar los tejidos blandos del paciente. Entonces, el recorte que se va a hacer en el paciente, por esa razón es muy difícil hacer un recorte directamente en boca. Si nosotros ya tenemos la experiencia necesaria, quizás podamos hacer el recorte en boca, pero teniendo todo el cuidado necesario. Si vemos que hay alguna punta o algún huequito que ha quedado libre, eso hay que recortarlo, eliminarlo y después de eso lijarlo. Y por último, si queda todavía de forma lacerante hacia los tejidos blandos, lo podemos proteger con un poquito de cera amarilla. Y de esa forma vamos acondicionando la cubeta en el paciente, de tal forma que una vez que tengamos la cubeta, se pueda ver el cambio y la diferencia. ¿Se está viendo esta diapositiva, Christopher? Donde están dos cubetas, una sin recortar y una recortada. Perfecto. Entonces, ahí claramente ustedes pueden apreciar la gran diferencia que existe entre ambas cubetas. La primera es la de stock, sin ningún tipo de recorte, y la segunda ya es adaptada a la forma de la boca del paciente. Alguien me preguntó en la práctica en algún momento, o sea que esta cubeta la podríamos utilizar en otro paciente. Quizá, quizá siempre y cuando la boca del paciente sea muy similar a la boca inicial del paciente, del que hemos hecho el recorte. Pero es muy raro que eso suceda, porque esto prácticamente es una adaptación individualizada que se hace en cada en cada uno de los pacientes. Entonces, aquí les voy a mostrar cómo se hace en la boca. Es como si fuera el modelo tipo 2 que ustedes tienen. Si nosotros tenemos la boca del paciente, como digo, lo primero que tenemos que hacer es introducir la cubeta. Aquí por lo pronto ya se ha hecho un ligero recorte en la parte anterior. Ya pueden ver cómo se ha liberado la zona del frenillo y está quedando separada. Más o menos cuántos milímetros debe haber de separación hacia la zona del fondo. Para la zona del fondo, nosotros debemos tener más o menos unos 2 milímetros. Entonces, como nosotros estamos trabajando con un modelo tipo DON, ahí es donde interviene el bicolor. Para eso se les ha pedido un lápiz bicolor, rojo y azul, en el cual lo primero que vamos a hacer es marcar en todo el vestíbulo labial y bucal, vamos a marcar con el lápiz azul el fondo de surco, en todo el fondo de surco, tanto bucal como lingual, se va a marcar con el lápiz azul. Y en la parte posterior se unen esos dos fondos de surco, creando la distancia máxima a la cual una cubeta podría llegar. ¿Cuál es la intención de esa marca? Establecer un fondo
y poder hacer el recorte a los 2 milímetros que corresponde con respecto a el recorte que se está haciendo. Y el lápiz rojo se vuelve a marcar en toda la extensión del fondo de surco a los 2 milímetros exactamente para saber exactamente hasta dónde debe de llegar la cubeta. Eso no lo podríamos hacer en la boca, como comprenderán. Por esa razón es que nosotros estamos trabajando en el modelo. Entonces, trazado con el lápiz azul y luego con el lápiz rojo en el modelo tipo 2, comenzamos con este recorte. Ahora sí pueden apreciar qué es lo que hacemos. Acá está la cubeta sin recortar en la zona del vestíbulo bucal. Como verán, en el vestíbulo bucal nosotros vemos de que la cubeta es mucho más larga de lo que debería ser. Entonces hay áreas que ya reconocemos anatómicamente. El vestíbulo labial, el vestíbulo bucal, el frenillo bucal acá y toda la zona de la tuberosidad y surco amular. Toda esa zona se ha marcado con el lápiz negro y con la tijera curva, lo que vamos a hacer es con la curva hacia arriba ir recortando y eliminando este sobrante que prácticamente está por encima de la marca del lápiz negro que se ha hecho. Esa es la razón por la cual la curva no debe ir hacia abajo, porque si ustedes cortan hacia abajo, el recorte no les va a salir bien. Y por esa razón tampoco se puede utilizar una tijera para recorte de metal recta. Aquí tienen ustedes cómo se va recortando y vean que salen elementos muy filosos de la cubeta, porque recuerden que es aluminio, es fácil de recortar, pero de todas maneras es peligroso para los tejidos blandos. Por eso no introducirla inmediatamente, sino hacer el recorte más adecuado, que no quede en zonas anguladas y no redondeadas, y después de haber hecho el marcado y el recorte, recién se hace el lijado de la superficie que estamos trabajando, y una vez hecho eso, se realiza la protección de los elementos que puedan haber quedado. Si ustedes analizan esta cubeta que está en pantalla, en la parte posterior se ha tocado algunos agujeritos. Esos agujeritos podían ser dañinos para el tejido blando y podrían engancharse en la mucosa. Por consiguiente, es bueno ponerles un poquito de cera antes de meter la cubeta en boca. Hecho el recorte, entonces, ahí tienen ustedes el recorte ya de una inferior, es la de arriba, es la cubeta sin recortar y la de abajo es la cubeta recortada y adaptada. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que ver que la forma del reborde siga la forma de la cubeta, o al revés, mejor dicho, la forma de la cubeta se adapte a la forma del reborde alveolar y que se quede a 2 milímetros del fondo de surco, tanto vestibular, o sea, en el sentido de surco anterior, vestibular labial o vestibular en la zona bucal, ¿no? Y en la zona lingual de la misma forma para la cubeta inferior y dándole el espacio necesario para los frenillos. Hacer este tipo de curvatura en el maxilar inferior es un poco difícil. ¿Por qué? Porque nosotros, por más flexible que sea la cubeta, hacer ese tipo de dobleces es un poco complicado con los flancos de la cubeta porque se abren con facilidad. En ese momento, entonces, quizá tengamos que hacerle un corte en la parte interna con la finalidad de poderlo doblar. Y a la hora de doblarlo, eso va a quedar como un área desprotegida que podría, digamos, ser debilitada en la cubeta. Y ahí es donde interviene el acrílico, en la cual con el acrílico nosotros vamos a reforzar o rellenar ligeramente todos esos cortes excesivos que se puedan haber dado. Lo mismo sucede en la zona del post-dam o zona del área de línea de vibración en el maxilar superior, en el cual muchas veces las cubetas quedan ligeramente cortas. Y la cubeta no puede quedar corta en ese sector porque no tendría cómo sostener al material de impresión para poder tomar la impresión en el vestíbulo bucal. Entonces, teniendo en cuenta todos estos aspectos, vamos a ir entonces recortando acorde con toda la zona periférica de los dos modelos, tanto superior como el inferior. Y de esta forma tendríamos una cubeta recortada que es mucho más factible tomar una mejor impresión en el paciente. Entonces, todos estos aspectos que estamos haciendo para efectos del recorte de la cubeta, ¿hay alguna pregunta o alguna duda en este momento? Si quisieran hacer sus preguntas, por favor realícenlas en el chat, porque esto lo van a tener que realizar ustedes
en forma individual a partir de hoy día, después de que se dé la parte de imitación práctica. Si no hay preguntas, entonces seguimos. Bien, una vez que tengamos las dos cubetas listas con la finalidad de poder tomar la impresión, vamos a realizar la impresión primaria algin-alginato, que es la impresión que vamos a hacer en el paciente. Por consiguiente, con la misma cubeta vamos a tomar la impresión. Es conveniente comenzar con la impresión superior, que es una impresión relativamente más sencilla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es tomar esta impresión en dos etapas. La primera va a ser con, ustedes ya han visto que no es necesario trabajar con tanto material de alginato, puesto que en algún momento estorba. Lo que queremos hacer con esta primera impresión es hacer una toma de la forma y tamaño del reborde y todas las zonas periféricas del contorno. Para eso, el material que vamos a utilizar, que es el alginato, es un material bastante moldeable en el sentido que nos puede tomar una impresión sencillamente, pero lo que queremos es hacer un ligero desplazamiento de los tejidos blandos que pudieran estar estorbando o que podrían impedir tomar la impresión. Por esa razón, la primera parte de la impresión primaria se hace eliminando un poco la cantidad de agua que se utiliza para la mezcla del alginato. Recuerden que el alginato es un hidrocoloide irreversible y por consiguiente se mezcla el polvo con el agua en las cantidades que ustedes ya conocen según lo que se ha especificado en materiales dentales. Entonces lo que tienen que hacer simplemente es quitarle un poquito de agua y volver esa consistencia ligeramente más pastosa, con que se retire un 20% o 30% de agua de la cantidad que se debe hacer, se logra ese objetivo. Quizás no les salga la primera, en una segunda impresión les va a salir de una mejor forma. Como la cantidad de alginato que se utiliza es poca, entonces no hay ningún problema de repetir esta impresión. El hecho es de que obtengamos una impresión con un material que ha sido mezclado con una cantidad de agua menor. Entonces, esto es lo que les va a salir. Vamos a tener una impresión que aparentemente es una impresión bastante buena. Si ustedes analizan en negativo la impresión de todos los reparos anatómicos, pueden ver claramente que esta impresión ha sido muy buena, aparentemente, ¿no? Pero no hay peor ciego que aquel que no sabe ver o que no quiere ver, ¿no? Y para eso tenemos que tener el conocimiento de lo que vamos avanzando. O sea, si ustedes ya conocen todas las estructuras anatómicas que se pueden apreciar, pues hay que buscarlas, pero en este caso en negativo. Negativo para algunas, positivo para otras, ¿no? En este caso, tenemos una impresión en la cual el flanco del lado derecho, si se aprecia, es ligeramente más grueso que el flanco del lado izquierdo. ¿Qué significa esto? Que a la hora que el paciente, se le ha tomado la impresión al paciente, la cubeta ha sido llevada ligeramente más hacia la derecha y el flanco del lado izquierdo se ha comprimido contra la zona del reborde alveolar residual. Por eso es que me da esa impresión. Eso tiene que ser corregido. Otra cosa que se ve es de que el fondo de la cubeta en el reborde alveolar residual en la tuberosidad derecha, se nota la cubeta, ¿no? Como también se nota en el surco amular del lado izquierdo. Si ustedes aprecian, la cubeta se aprecia. Eso no debería de verse, porque eso debería ser impreso por el mismo material. Esas pequeñas cosas que nosotros estamos viendo, es obvio y lógico que se presente en una impresión inicial con el material trabajado de esta forma. Otra cosa que estoy viendo en esta impresión es que en la zona del fondo del surco del vestíbulo labial del lado derecho se aprecian burbujas. Esas burbujas, que son pequeñas realmente, si fueran muy grandes hay que repetir la impresión, ¿no? Pero si son pequeñas como las que se aprecian ahí, pueden ser compensadas en la segunda impresión que se va a tomar. Y por consiguiente, no se considera como una mala impresión. Los frenillos han sido bien impresos, tanto el labial como los bucales, pero recordemos algo, este es un material más denso. Por consiguiente, por más que hayan sido impresos de una bonita forma, el material no está en la densidad adecuada como para la toma de impresión de tejidos que son tan blandos
O sea, desde ya, por muy bonitos que los veamos, eso sabemos que es un error, porque ha sido desplazado de todas maneras el tejido blanco. Entonces, ¿qué cosa es lo que tengo que hacer para poder mejorar esta impresión? Hago una segunda impresión, pero para poder hacer una segunda impresión tengo que preparar esta cubeta y por consiguiente hay que recortarla. ¿Con qué la recortamos? Con bisturí y por consiguiente el recorte se hace de una manera muy sencilla, ¿no? Ahí tienen ustedes un bisturí y lo que se va haciendo es el recorte del fondo de surco. De preferencia hay distintas eh, formas de enfocar esto. Algunas personas piensan que se puede bajar la altura, otros, como yo, también pensamos que es necesario recortar los flancos para que en la cubeta, perdón, el alginato de la primera impresión actúe realmente como si fuera un tutor, o sea, un elemento que va a llevar el segundo material a su posición final. En este caso, el recorte es un recorte sencillo de aproximadamente entre 1 a 2 milímetros máximo en toda la extensión del vestíbulo bucal, labial, y aprecien también la zona de los frenillos. En la zona de los frenillos se crea un espacio para que el segundo material que va a ingresar, que va a entrar en una consistencia más fluida, puedan ustedes tomar una mejor impresión. No solamente se recorta eso, también se recorta el reborde alveolar residual, que es porque es conveniente. Entonces, ¿qué hago para tomar esta siguiente impresión? Lo que voy a hacer es preparar el material que va a la segunda impresión de una manera más fluida. O sea, a la mezcla básica del alginato, en vez de quitarle agua como hice en la primera impresión, le voy esta vez a aumentar un poquito de agua. No quiere decir que lo voy a convertir en una sopa, sino que voy a aumentarle ligeramente una cantidad de agua con la finalidad de que se pueda hacer más fluido el material. Recuerden que eso también altera la gelificación del material, pero de una forma nos ayuda para efecto de esta técnica. Y obtenemos una impresión de este tipo. Analicemos la impresión con respecto a la primera impresión que hemos tomado. Vean cómo ha mejorado algunos aspectos. El lado izquierdo, recuerdan que era muy delgado el vestíbulo bucal, pues ya mejoró, cambió el ancho, cambió la forma. El lado izquierdo, ese es el lado izquierdo. El lado derecho mantiene su forma, pero ha recuperado el tamaño más o menos que debería de tener porque se le ha dado el espacio. El fondo del reborde de la tuberosidad del lado derecho ya no se aprecia la cubeta, así como tampoco se aprecia el surco mular del lado izquierdo. Eran zonas en las cuales nosotros habíamos visto que se había sobrecomprimido la cubeta. Las zonas de los frenillos, si ustedes analizan en los frenillos, vean, el frenillo bucal del lado izquierdo aparentemente no es un frenillo, son dos frenillos. El frenillo labial es un frenillo más ancho y el frenillo bucal del lado derecho es un frenillo más ancho y más grande que el otro. Comparemos los frenillos con la primera impresión. Vean cómo eran en la primera impresión, completamente diferentes a los que hemos obtenido en la segunda impresión. Entonces, de esa forma, nosotros estamos mejorando, perdón, esta impresión y de esa manera estamos obteniendo una buena impresión primaria. Lo mismo sucede con la impresión primaria inferior. Tenemos primero que hacer una impresión con material más denso para la impresión base. Lo que vendría a ser el que nos interesa es tomar, como dije, forma y tamaño, y en esta segunda impresión, de la misma forma en el maxilar inferior, lo que vamos a obtener es una impresión de detalle y por consiguiente vamos a obtener un modelo mucho mejor que en el caso de la primera impresión. Por eso se le llama alginato, porque son dos impresiones de alginato modificadas, ¿no? Una primera en la cual se le elimina un poco el agua y una segunda impresión en la que se le incrementa un poquito el agua. ¿Cuánto se le incrementa? También un 20 a 30%. No es excesivo, porque no podemos volver, como les digo, demasiado fluido al material. Y ahí tienen ustedes una segunda impresión, perdón, en este caso vendría a ser todavía la primera impresión, perdón,
de una impresión primaria inferior con la técnica alginato, la cual tiene que ser recortada y, por supuesto, reimprimida para efectos de la impresión definitiva. Ahora, ¿cómo les va a salir a ustedes? Se les ha pedido que sean 2 alginatos de colores distintos, por esta razón, y ahí lo pueden ver. Ahí ustedes pueden apreciar en las cubetas, esta es una superior, se ha tomado una impresión con 2 alginatos. En la del lado derecho se puede apreciar mejor. El alginato base es un alginato color amarillo y el alginato de impresión definitiva, el que va en la impresión más fluida, es un alginato de color blanco, ¿no? Una vista superior y una vista posterior. En este caso, del lado derecho, se puede apreciar también que la cantidad de alginato, de agua que se le puso al alginato fue excesiva. Por esa razón, estaba demasiado fluida. Aquí tienen ya la impresión inferior, que salió mucho mejor, y en algunos casos donde el recorte no fue muy bueno, como pueden apreciar en el vestíbulo labial del lado izquierdo de esta cubeta, que vendría a ser el lado izquierdo del paciente, todavía se aprecia quizás el material de la primera impresión. Eso quiere decir que el recorte no fue hecho muy bueno en esta zona de la impresión. Después de haber realizado esta impresión, vamos a ver con otros materiales. Ahí tienen otra vista ya del material de la segunda impresión realizada. Si ven, el fondo del material es un color rosado, que es el primer alginate que se ha utilizado, y el segundo uno blanco. Vamos a verla con otros colores. Ahí tienen una de fondo amarillo con un color melón del segundo alginato, y vemos la misma situación, cómo estas impresiones mejoran con la segunda impresión. Estos son impresiones tomadas a los modelos tipo DOM, ¿correcto? Realizado esto, entonces nosotros ya tendríamos tanto nuestra impresión primaria superior como la inferior. Otro caso también en el cual se están utilizando alginatos de 2 colores. Ahí pueden apreciar los pequeños detalles en los cuales se han corregido las deficiencias de la primera impresión, siempre eliminando los excesos antes de vaciar el modelo de yeso. Ahí tienen otra en la cual el alginato base era blanco y el que se ha tomado encima de este es un color lila, que también nos permite ver una impresión mucho mejor en la segunda parte. Muy importante, si le salió a burbujas en la primera impresión, como les dije, no hay mayor problema, porque en la segunda, después de haber hecho el recorte, nosotros podemos tomar una segunda impresión en la cual ahí sí ya no debe de existir ninguna burbuja en toda la zona de los vestíbulos y surcos, ¿no? En este caso, a la superior, vestíbulo labial y bucal, y en el inferior se incluye, aparte de ellos, el vestíbulo, en la zona del surco lingual. Otra con otros colores, en la cual podemos apreciar, en la base fue un alginato amarillo, y el fondo, en la impresión final fue hecha con un alginato de color celeste, ¿no? Vemos que en todas se repite lo mismo, ¿no? No debe de haber ningún tipo de imperfección en la segunda impresión. Ahora, ¿podemos hacerlo esto con otras técnicas? Sí, podríamos utilizar la propia prótesis del paciente, ¿no? Aquí ustedes tienen una impresión tomada solamente con la segunda parte del alginato, ya no la primera parte, porque la primera parte es la adaptación que tiene la prótesis del paciente con respecto a el paciente mismo, que le queda ligeramente floja, pero nos sirve como si fuera la primera impresión. Y lo único que se hace es rebasarla con la segunda impresión con el alginato más fluido. Vean ustedes qué buenas impresiones se tomaron. Ahora, lo único que hay que tener cuidado es de que estas prótesis son muy resbalosas y es difícil tomarlas. Pues tomar una impresión con ellas sería bueno que nosotros nos ayudemos con un poco de material de compuesto de modelar, poniendo como si fueran unos pequeños manguitos que nos ayuden a utilizar la prótesis como si fuera una cubeta. Por supuesto, tomar el caso necesario del que si se va a hacer esto con el paciente tiene que tener el tiempo suficiente para, una vez vaciado el modelo, poderle devolver su prótesis, porque no lo vamos a mandar a casa al paciente sin prótesis. Ahí tienen, miren los detalles que se obtienen en una impresión tomada con esta técnica, que también es bastante buena, ¿no? La superior y la inferior, ¿no? Ahí tienen la otra, la vista por el otro lado, y de esta forma nosotros podemos realmente tomar eso. Perdón, un ratito, me está llamando el doctor Arroyo.
Disculpen, ¿se sigue viendo la diapositiva, Christopher? Perfecto. Bien, entonces, como verán, tomar una impresión con la prótesis del paciente tampoco es tan sencillo, ¿no? Por esa razón, entonces, hay que tener mucha habilidad también del manejo clínico para poder tomar una impresión primaria con esta técnica, ¿no? ¿Se puede hacer con otros materiales? Como ya mencioné, sí, se puede hacer con otros materiales, como es el caso del compuesto de modelar, que es un material que se utiliza como impresión primaria para la técnica del protocolo inicial de la prótesis, ¿no? Pero nosotros como escuela estamos trabajando justamente con la técnica del doctor Lepera, que es la técnica algin-alginato. Una vez que tengamos las impresiones, lo que tenemos que hacer es preparar las impresiones para el vaciado. Y para eso tenemos que lavar las impresiones con un chorro con agua hasta que desaparezca la saliva, eliminar el exceso de agua con un poco de aire, pero muy ligero para no resecar el alginato. Es ideal utilizar un poco de mezcla de agua de yeso de recortadora, eso lo podemos recolectar en las recortadoras, un poco de agua de yeso recortado, que nos ayuda mucho para echarle encima de la impresión y someterlo al chorro de agua y actúa como un ligero abrasivo para limpiar la mucina de la saliva. Mezclar el yeso en la proporción adecuada, 3:1, que es para un yeso piedra tipo 3 específicamente, o 4. El llenado debe escurrir el yeso hasta las partes de mayor declive y cubrir completamente toda la zona más externa. Muchas veces pensamos que solo debemos de cubrir la zona del reborde alveolar residual. No, hay que cubrir toda la estructura de la impresión que hemos hecho. Si nosotros, quiero ponerles esta diapositiva, si tenemos en la impresión que el vestíbulo, vean ustedes el vestíbulo labial y bucal, no solamente es el fondo de surco, sino también es la pared interna del reborde alveolar y la pared externa de lo que corresponde a los tejidos blandos que nos han dado toda esa zona anatómica, ¿no? Luego se llena la cantidad suficiente para el zócalo, en el caso del maxilar superior, de 1.5 a 2 centímetros de alto, y se espera el fraguado que debe reposar por 1 hora aproximadamente. Recuerden ustedes que el fraguado del yeso es aproximadamente entre 20 minutos a media hora, pero de preferencia dejarlo que termine de fraguar con su la liberación exotérmica y todo, hasta más o menos 1 hora. En el caso del maxilar inferior, el zócalo, en la parte posterior a la altura de lo que corresponde a la elevación donde está la papila piriforme, debe ser mayor, debe ser de 2 a 3 centímetros, para que se mantenga la curvatura del reborde como corresponde. Y de esa forma obtenemos nuestro modelo, y hago hincapié a lo que dije al principio, ¿no? Reconocer en el modelo todas las estructuras anatómicas que hemos obtenido del paciente, ¿no? Esto ya lo hemos hecho en la clase pasada, pero es importante recordar que se debe hacer cualquier tipo de esfuerzo en poder obtener lo más fidedignamente posible las estructuras anatómicas que el paciente tiene. Y para recordarles a algunos de los que me han contestado, algunas cosas que sí me pareció inclusive hasta broma lo que han puesto. El maxilar inferior no tiene tuberosidad. Han puesto como elemento anatómico del maxilar inferior, algunos me han puesto tuberosidad. Ahora, referente a los fondos de surco. El fondo de surco no es el vestíbulo. Recuerden que el vestíbulo tiene 3 partes. La parte interna, que es el reborde alveolar, el fondo de surco propiamente dicho, y la parte externa, que es la deflexión que hacen los tejidos blandos, músculos, mucosa, frenillos, etcétera, en la parte exterior. Por eso cuando hablen del fondo de surco es preferible que hagan y conversen con respecto a el vestíbulo, sea labial o bucal, y no surco, como lo han puesto en alguna de sus evaluaciones. Bien, ¿alguna pregunta hasta este momento?